8%. Estás escuchando Abasto Radio TV, tu radio, siempre con vos. Hola, sí. Hola, sí, buenas tardes. Estamos en otro encuentro de espiritualidad y ciencia, aquí en la radio de internet. Nos pueden escuchar siempre. Encuentro de espiritualidad y ciencia. Filmando nuevos programas todos los sábados. Hemos cambiado el horario de 15 a 16 horas todos los sábados, acá en Avenida Entre Ríos 166, cuarto B, abastoradiotv.com.ar, con imagen, sonido, archivo también de programas cuando estuve en Radio Patricios 95.5 en AM 1230, Radio Creativa. Pueden ustedes enviar al email todos los comentarios, sugerencias, aportes que quieran a la radio, al email info@abastoradiotv.com.ar. Si no, se comunican con Martín Enríquez, director del programa de la radio, 15 3257 6581 o 15 2429 7137. Bueno, dejan los mensajes o serán atendidos a la brevedad. Y si no, pueden dejar mensaje en mi casa, teléfono, los números que quieran para que yo me comunique. Saben que los invito siempre a la radio. Aquí todos los que quieran venir el sábado de 15 a 16, son todos muy bienvenidos. Representantes del arte, de todas las artes, poesía, artes plásticas, música, canto, teatro, bueno, todos los que hacen, digamos, algo, contribuyen, algo creativo, algo por la cultura, por el bienestar de la gente. Por eso también psicólogos, terapeutas holísticos, sobre todo me interesa el nuevo paradigma en la ciencia, en la filosofía. Por eso me interesan mucho todos los grupos de metafísica, de teosofía, toda la mística, toda la filosofía oriental, toda la filosofía espiritual. Y bueno, a veces hay que confundir espiritualidad con religión. Yo creo que la espiritualidad, como decía Jung, es la esencia de la psiquis, de la mente. Y creo que, como decía también Pitágoras y muchos otros maestros, Platón y todo, el Dios está dentro tuyo. Podés ser dioses, decían muchos pensadores de la antigüedad, y no lo sabéis. Y yo digo, ¿por qué tenía que venir Freud para descubrir en Occidente? Un poco tarde en realidad, porque ya hay cosas que son milenarias de sabiduría en Oriente, y los yogis, los meditadores, todas esas escuelas de misterio ya de alguna manera hacían estas terapias a través del teatro, a través de la música, de cantar, de la mímica, de la expresión corporal. Y bueno, lo que ahora llamamos por ahí biodanza, lo que llamamos por ahí psicodrama, no aplicado al teatro. Bueno, todo esto es milenario, ya de alguna manera estaba, pero nosotros, gracias a Freud en psicología, hemos adaptado, hemos descubierto los psicólogos realmente un método para hacer este autoconocimiento, esta autoexploración a la que nos invitaba también Sócrates con ese conócete a ti mismo. Pero claro, no tenían un método psicológico, ¿no? Sería el caso del psicoanálisis. Traer al presente, traer a la conciencia cosas que por ahí tenemos olvidadas, que están en el inconsciente. Muchas están, hay distintos niveles o capas del inconsciente
y algunas por ahí están muy olvidadas porque están reprimidas o porque son muy antiguas en la historia de la vida de uno. Y yo estoy hablando sobre todo, cuando hablo del pasado biográfico, del pasado individual, pero habría también una memoria celular, como dicen algunos, los que por ahí creen o no creen en la reencarnación, y entonces por ahí uno puede suponer que el espíritu, la esencia, estuvo encarnada en distintos cuerpos. El cuerpo, creo, como también decía Platón, es un ropaje del alma. Esto suena medio poético. Por eso todos los filósofos, muchos también eran poetas. Y muchos poetas, incluso contemporáneos, dan toda una filosofía, una psicología en sus poemas de los que ellos por ahí no tienen conciencia. Y bueno, yo por ahí dentro del estudio, por eso el ser consciente de estos conocimientos, de esta información, por eso siempre estoy ahí queriendo comentar, revelando todo esto oculto, y lo oculto está en lo olvidado. Pero en el inconsciente de uno, y esto es lo maravilloso, alguna vez fue presente. Y entonces aparece este juego del tiempo, ¿no? Que yo por ahí lo expreso, por eso medio poético. Por eso la filosofía y la poesía están para mí muy relacionadas. También la música, por supuesto. Son distintos lenguajes, además del lenguaje oral o del lenguaje escrito o el de la palabra. Si bien la palabra es importantísima, yo creo que hay otros lenguajes que trascienden la palabra, como es la música, como es la danza, como es la plástica, poder meterse, interpretar, aprender a leer lo que está en un cuadro realmente, ¿no? Yo creo que a veces hasta los colores hablan, los colores nos curan, podemos decir así, y bueno, esto es una tarea de los cromoterapeutas que utilizan esos colores. Y hay que tratar, por ejemplo, en el caso, esto parece tonto, a veces por eso yo digo, a alguno que me escucha y no, a alguno le interesa cuando comento todo esto, y no se necesita tener tanto título ni tanta información, a veces la información es contraproducente, sino tener esta sensibilidad, tener esta apertura al aprendizaje, al estar descubriendo cosas, ¿no? Y esto tiene que ser un poco uno de curioso por esto, ¿no? Y bueno, yo creo que esta capacidad de asombro no hay que perderla nunca, nunca. Aquello que nos sacude, aquello que admiramos, aquello que nos provoca este querer aprender, querer ver, querer descubrir, ¿no? Y eso es un poco el alma infantil, ¿no? Yo seré que amo tanto a los niños, y por ahí si sé un poquito más o tengo un poquito más de sensibilidad o de empatía con los niños, y siempre di en realidad la materia que yo di, la que más me gusta, es psicología evolutiva, psicología infantil. También creo que hay una confusión con la evolutiva. La evolutiva son las distintas edades del ser humano. Y entonces por ahí la gente piensa cuando habla de evolutiva que se refiere solo a los niños. Yo creo que ese es un capítulo, una etapa en la vida del desarrollo de uno, y ver las características psicológicas del niño, por ahí era lo que yo más me dediqué, o la problemática que tienen ellos, los conflictos que tienen. Pero yo lo que me di cuenta es que los conflictos que tienen los niños se los creamos los adultos. Los conflictos que tienen los niños se los creamos los padres o la familia, y a veces también los educadores en la escuela, ¿no es cierto? No lo ayudamos mucho. No ayudamos porque no conocemos muy bien esto de la psicología infantil, una psicología que tiene que estar actualizada, porque los niños de hace 20 años no son los niños de ahora. Los niños de otros países tienen otras diferencias, porque tienen otra cultura, porque tienen otra historia, porque tienen otros hábitos. Entonces esto parece tonto también cuando uno habla también de psicología infantil, poder saber algo de la historia de cada país, saber algo de la geografía. Hay variantes de acuerdo a la geografía, las alturas en el cuerpo humano, hasta en la presión, en un montón de características del funcionamiento de órganos y demás, que ya lo han comprobado no yo, sino médicos y especialistas de
cada especialidad, valga la redundancia, corazón y un montón de otras actividades. También varían las estaciones y bueno, varían un montón de gente. Por eso hay que tener en cuenta, aunque yo no sé mucho de geografía, ni de altura, ni de que es muy distinto la persona que toda la vida vivió en lugares llanos, que el que vive en altas montañas y en altas cumbres. Por eso tenemos a veces problemas, los que toda la vida vivimos en zonas bajas, de poca altura, donde no hay volcanes, por ejemplo, y bueno, la realidad de cada zona. Hay países altamente volcánicos, que en realidad es un peligro, pobres, porque en potencia pueden empezar a despertar, como ha pasado en Chile. Pero nosotros también tenemos acá picos altos y nosotros también estamos cerca de todas, en el caso de Chile, de todas estas zonas. Y bueno, y todo repercute con todo. Uno piensa que porque también un país o la geografía está lejos o es distinto de nosotros, no tiene nada que ver con nosotros. Grave error, porque también vienen las lluvias, todos los fenómenos atmosféricos, se inundan, y se inundan las cosechas, se inundan las tierras. Entonces parece tonto cuando yo hablo que tiene que ver cómo nos fuimos de filosofía, de música, de determinadas comidas, ¿no?, a la parte económica del país, a la parte política. Es decir, todo está relacionado. Esto para decir la relación que existe entre las distintas ciencias. Y a veces por eso los que tenemos algún título universitario, fuimos a la facultad, pensamos que la ciencia esta o las matemáticas o cada ciencia no tiene nada que ver con las artes, no tiene nada que ver con esta filosofía que es la ciencia madre de todas las ciencias. Los grandes filósofos de la antigüedad intuían, sabían un poquito de biología, de astronomía, de psicología. Y luego, bueno, fueron surgiendo las distintas ciencias, se fueron desprendiendo. Quizás la ciencia más independiente y autónoma ha sido las matemáticas, por eso las matemáticas son un poco la base de todo. Yo creo que es un poquito como la hermana mayor de todas las ciencias. También la física, la biología también, pero las matemáticas es como que da la base, es el lenguaje, yo diría que es el lenguaje de todas las ciencias, saber la estadística y todo, el lenguaje, hasta en la música hay matemáticas. Y Pitágoras decía, el número está en todo, el número está en vos, el número está en la molécula, el número atómico, el número está en la fecha tuya de nacimiento, nacimos en una determinada hora, en un determinado día, pero también nacimos en un determinado lugar, y ese lugar tiene una historia. Y otra gran confusión que yo creo, limitación, cuando hablan de cultura, cuando hablamos de cultura, no es hablar solamente de arte. Cultura en realidad es todo lo que forma parte, todo lo que hace el hombre en un sentido amplio, antropológico para mí, es todos los descubrimientos de la ciencia. También se habla de creatividad e innovación como si fuera algo privativo de todos los artistas. Por supuesto que tienen otra sensibilidad los artistas y muchos son grandes creadores, compositores, etcétera, etcétera, cantantes, músicos, bailarines. Pero también el que descubre una vacuna, el que descubre una concepción científica importante, el que contribuye con eso, yo creo que es un artista, sea de la ciencia astronómica, sea de la ciencia física, y que descubren cosas de la ciencia médica, descubren un remedio, descubren una vacuna, son grandes investigadores, son grandes creadores dentro de su ciencia. Por eso quizás deberíamos hablar, más que de arte, filosofía y ciencia, que yo también por ahí sigo hablando, deberíamos hablar de disciplinas, de distintos campos del saber. Y ahí estamos mejor, porque yo digo, no hay esa diferencia, ¿no?, de que una es mejor que la otra, que es más importante la otra ciencia. Entonces habría disciplinas artísticas, disciplinas filosóficas, disciplinas científicas.
Y dentro de esas disciplinas científicas yo me tengo que parar en algún lado y me paro en estas ciencias que yo amo tanto y las que estudié un poquito más o leí un poquito más, la pedagogía, la didáctica, las ciencias de la educación y esta gran ciencia que me apasiona, algunos todavía dudan, la ciencia psicológica. Y dentro de esta ciencia fue la que nos dio técnicas, nos dio una metodología, o redescubrió, para poder autoexplorarnos, para poder mejorar, para poder solucionar conflictos, para mejorar nuestras relaciones humanas, para aprender mejor a actuar el rol que nos toca actuar, de padres, de hijos. Y esto no lo digo yo, lo dijeron otros que me precedieron. Formar estos grupos de discusión, que no serían, por ahí se interpreta mal también la discusión es como debate, como charla, como una charla donde cada uno piensa y aporta, una charla donde uno se va haciendo autoexamen, se va autoevaluando dentro de cada uno. Y entonces en ese sentido el grupo enriquece el trabajo en grupo, el trabajo en equipo. Y esto aparece otro principio que por ahí todos hablamos, esto de la escucha, ¿no? Entonces escuchar lo que uno aporta de su experiencia, de lo que hace, de cómo soluciona muchos problemas que nos plantean a todos, como padres, como hijos, como docentes, escuchando a cada uno. Uno dice, uy, de veras, no se me ocurrió a mí, está bien esto que hace este o esta, qué bien que está, por ahí yo lo voy a ver, o le pregunto a ver cómo hace él en tal momento, en tal cosa. Y bueno, estos son los grupos de discusión, esto se los debemos a los psicólogos sociales fundamentalmente, y cada uno, aunque a veces discutimos, porque cada uno es apasionado de su método y de la dinámica que maneja, yo creo que si son buenos para ayudar a la gente y recuperarlo, todos son válidos. Y yo creo que cuando un psicólogo, psicoanalista, sea social o sea más lo de individual o grupal o institucional o laboral, son las distintas especialidades o adaptaciones, pero hay una base común a todos estos psicólogos en este caso. Y hay una base común a la que yo hablo también en todos mis libros y demás, que hace a todos, al mecánico, al físico, esto de ser seres humanos, ver nuestra esencia. Y nuestra esencia, evidentemente, lo que decía Pitágoras y muchos otros filósofos, sois dioses y no lo sabéis. Y por eso yo creo que estos grupos de autoexploración, de autoanálisis, estos grupos sean en tarea individual, a una consulta a otro, y sobre todo este intercambio grupal, sirven para eso, para darnos cuenta ese potencial que tenemos todo, pero está dormido. Por eso yo siempre pido esta la ayuda a todos los educadores. Me duele que no se le dé la importancia a todos los educadores, los psicólogos, los médicos también, por supuesto, todos investigadores que aportamos, pero sobre todo yo creo que la psicología es la base de las otras ciencias, que es la base de todas las ciencias sociales, que es la que nos da una técnica, un método para conocernos, una técnica para cambiar, una técnica por eso para darse cuenta de cosas que otros no nos pueden ayudar a darnos cuenta. Por eso yo creo que es importante, que debería haber psicólogos especializados en la parte política, es decir, psicólogos que puedan escuchar, aconsejar y ayudar a los políticos, psicólogos de la economía que aporten en estas reuniones también, psicólogos pero tienen que también estos psicólogos renovar y estudiar otras metodologías. Yo descubrí, gracias a mi amiga que está en el cielo, que no tenía tanto título ni nada, gracias a que nos conectamos con distintas instituciones de yoga, de meditación, de teosofía, en fin, llegué a muchos lados porque por ser curiosa llegué a esto, por ser curiosa, por querer averiguar, investigar. Y este ser curiosa yo creo que es una esencia que está en esencia en todo ser curioso, querer descubrir algo, ¿no? Y esto es lo que nos mueve. Qué bueno que es ser curioso desde chico. Por eso amé siempre el estudio y la escuela,
porque tenía que ir a aprender. Y siempre respeté a gente que sabía más que yo, que sabía otras cosas que yo no sabía. Tenía que ir a aprenderlas y sigo haciendo esto. Gente que tiene... Bueno, así descubrí a los terapeutas holísticos, amigos que pueden hacer diagnósticos rapidísimo, informe eficiente, diagnósticos de personalidad, mejor que psicólogos. Estoy hablando de numerólogos, de astrólogos, de grafólogos, que pueden hacer por la fecha de nacimiento, comentar parte de esta esencia de cada uno, dar aporte a la personalidad. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que los psicólogos sepamos algo de psicoanálisis, aunque tengamos experiencia con el método de Freud o de Lacan o de lo que elijamos, y no se sigue investigando con otras técnicas, con otras metodologías que son más para el siglo XXI? Y si queremos tener un referente de este psicoanálisis revolucionario, tendríamos que estudiar, investigar a partir de Jung. Tendríamos que ver los psicólogos sociales, por ejemplo. Yo los invito también a que, yo no sé mucho, pero habría que investigar más y leer más de Adler. Adler ya hablaba de psicología, hablaba de una psicología educativa grupal y hablaba para chicos con problemas. Así que ella hizo esta integración entre el psicoanálisis, entre psicología, y es un poquito posterior a Freud. Y bueno, es un poco uno de los padres de la psicología social, pero yo diría más de una psicología educativa para niños con problemas. Creo que trabajaba con chicos afásicos. Y entonces, bueno, Adler hacía milagros, entre comillas, milagros de la ciencia. Yo hablo por ahí de la magia, por eso de cada ciencia, o del científico que es un mago cuando hace estos cambios para bien de la gente, ¿no? Y entonces él pensaba un poco eso, que si él podía hacer esos milagros con chicos con graves problemas, ¿qué podríamos hacer nosotros los educadores con chicos que aparentemente están dentro de esta línea de normalidad, que tienen una inteligencia superior? Los niños que tienen una inteligencia superior, si nosotros no los motivamos, yo lo sé por experiencia esto, porque he tenido la suerte de estar con chicos muy rápidos en inteligencia y no los entienden. Estos chicos empiezan a tener problemas de conductas, empiezan a ser hiperactivos. Ojo, no estoy hablando de chicos que tengan problemas neurológicos, porque ahí es otra problemática del chico irritable, del chico que se mueve, del chico inquieto. Estoy hablando de un chico que aparentemente, anatómicamente, es totalmente normal. Es un chico que no puede quedarse quieto. Es un chico, ¿por qué no puede quedarse quieto? Porque es un chico que habría que descubrir si es para pintar, para bailar, para hacer artes marciales. Y bueno, se aburre con los métodos por ahí que aplican algunos maestros, ¿no? Es decir, no le pueden despertar la curiosidad, el interés. Y aparte son muy rápidos para resolver los problemas. Y entonces resuelven todo rápido. Y el que resuelve rápido y es muy inteligente empieza a tener problemas, claro, porque se aburre y empieza a moverse, se va del aula, entonces empieza a tener problemas de conducta. Y este chico es tildado como un chico problemático. En realidad los que tenemos problemas somos nosotros que no lo conocemos. Este pobre chico va con todo su amor para aprender, o porque lo mandan, o que le gustaría por ahí, pero con otras técnicas. Por eso hay escuelas, lo que pasa que por ahí son pocas y a lo mejor se cobran, son privadas. Yo estoy hablando, yo estudié toda mi carrera y mi formación en escuela pública, trabajé en escuelas públicas, también trabajo en escuelas privadas, pero sobre todo en toda mi experiencia en la provincia de Buenos Aires, La Matanza y Moreno, eran escuelas estatales, profesorados o equipos, toda gente que salió de la escuela pública. Y bueno, entonces la escuela pública se supone que tiene que ser una de las mejores. Los maestros tienen que estar por eso formados con una capacitación actualizada. Sigo pensando, y no es por la UBA, tiene que seguir siendo o estar al nivel de muchas buenas escuelas, universidades, privadas, pero hay que actualizarse. Los maestros, los docentes, tenemos que estar
¿no es cierto? Siempre muy despiertos, tratando de tener esta apertura al aprendizaje. Hay que perder la soberbia profesional, creo, y poder darse cuenta que hay gente que no tiene tanto título, puede saber cosas que uno no sabe, no lo aprendió en la facultad. Yo hasta que tenga vida voy a seguir hablando, comentando, difundiendo, para que esto se incorpore en lo oficial, sean escuelas oficiales de distintos niveles, secundarios, universitarios, facultades, sean también las facultades, escuelas privadas, estos talleres o estos grupos de autoconocimiento, de autorreflexión, para talleres para docentes de distintos niveles, en distintas instituciones, talleres para políticos, la gestión política, talleres en el rol, como es lo que yo hago, a trabajar o especializarse en el rol. Talleres como propuse, los talleres literarios vivenciales en la SADE, que por ahí tampoco no entienden, porque no es solamente ir a leer la poesía o pintar la poesía, ilustrarla, sino tratar de descubrir qué dice uno en la poesía, qué expresa, qué proyecta. Bueno, esto es psicología, claro, poder escuchar o comprender qué le pasa, cuál es el grado y la intensidad de dolor o de alegría que tiene cada uno. Porque si no podemos captar esa intensidad, no podemos comprender. Por eso hay una gran diferencia para mí, aunque yo he tenido grandes amigas, como decía, o paradoja, que me han ayudado muchísimo y me siguen ayudando, y compañeras y demás, pero yo creo que por eso los psicólogos somos para eso creo la facultad, para poder ayudar puntualmente a esta gente, ayudarnos a esclarecer, y los educadores, ayudarnos, a acompañarnos. Pero claro, si los educadores no tenemos un método adecuado, si los psicólogos no tenemos método adecuado, o seguimos utilizando técnicas que eran brillantes, pero para 1950, 1960, 1940, estamos en el 2015, claro. Y en el 2015 ya tenemos que estar mirando a mitad de siglo y tenemos que estar previendo y capacitando gente que están haciendo y que van a hacer, que van a estar en el siglo XXII. Y ahí cuando descubran mis libros, ya no estoy. Y van a ser viejos cuando los descubran. Así como, pero hay cosas que no son viejas, porque yo en mis libros he incorporado cosas milenarias, con estos ojos, por supuesto, míos, desde mi experiencia, pero hay sabiduría milenaria, que está en textos antiquísimos, y yo por eso invito a todos mis alumnos, que tengo el libro, esta antología de la seguridad, el último, pero ahí los invito a todos mis alumnos, les nombro los versos de oro de Pitágoras, les nombro el Tao Te Ching de Lao Tse, un libro de filosofía, de ética, el Buda, que escribieron muchos los discípulos, muchos de estos maestros no escribieron ellos, escribieron los discípulos que estuvieron con ellos, y el Dhammapada es otro texto brillante donde hay preceptos, principios de ética, de conciencia moral, pero está incluida una psicología que más lo llamó transpersonal, esta psicología trascendente, está incluida. Pitágoras sabía más que yo psicología transpersonal, porque podía hacer lectura gestual, había viajado, había estado seguro en esas escuelas de misterio donde habría aprendido todo esto, y en esas escuelas de misterio se hacía un poco lo que Jacobo Moreno, yo interpreto, es el psicodrama, dramatizar, expresar, hacer que actúen los dioses hablan, y por eso iban al oráculo. Yo tuve la suerte de estar en el oráculo de Delfos, y tiene una acústica, y ahora ¿para qué usan el oráculo de Delfos? Y por ahí dan conciertos muy bien, fantásticos. Cuando iban los griegos, en la época de Pitágoras o anterior a Pitágoras, iban a escuchar ahí qué mensaje les decía. Y el viento suena de una manera distinta. A mí me preguntaban, ¿qué te dijo? ¿Te dijo algo? Sí, yo creo que ir a todos esos lados, yo no tenía libros, no sabía que iba a tener programas de radio, no sabía que iba a escribir los libros que escribí, no sabía que me iba a ser poeta. Y bueno, yo creo que me prepararon todos esos viajes y ver cosas que me quedaba fascinada.
me quedaba fascinada porque era como reencontrarme con lugares milenarios, como si hubiera estado ahí, como si hubiera podido escuchar o ver. Desgraciadamente uno se olvida de todo esto y desgraciadamente uno, cuando tiene la edad que tiene, o desde mi individualidad, Graciela Lucia Fiscalini, claro, uno no puede recordar toda esa evolución. Bueno, por eso está la historia, por eso hay que leer muy bien la historia, aunque yo no sé mucho de historia. Hay que leer toda la historia, no solo la argentina, la universal, toda, y poder uno comparar, ¿no? Analizar desde un ángulo, desde el otro, y no quedarse encasillado solamente en la geografía del lugar. Los viajes creo que hacen muchísimo bien. Yo creo que en un viaje se tiene realmente una experiencia vivencial increíble, porque uno tiene la emoción, tiene los ojos, tiene los sentidos, tiene la mente, todo puesto ahí, y está deslumbrado, y ve a la gente cómo actúa. Por eso saber un poquito de psicología, poder observarla, saber algo de teatro. Mis amigas que saben teatro pueden hacer lectura corporal, lectura de los gestos. Y entonces no es necesario, porque nunca vamos a saber todos los idiomas. Hay gente que habla muchísimos idiomas, no es mi caso, pero igual tenemos que saber todos los idiomas de todos lados, lo cual yo creo que es imposible. Yo no creo que haya nadie que sepa todos los idiomas de toda la tierra. Podrá saber 5, 6, hasta 10, los políglotas que les dicen, pero no saben todos. Y entonces, claro, por eso usan el inglés como un idioma más internacional. Y yo digo que con la época también se está aprendiendo mucho el castellano, ¿no? El español, y creo que hay más países. Por eso me duele que se tome solo el inglés así. Yo creo que tendría que ser prioritario el español, porque hay más países en Centroamérica, en América Latina y en España que hablan el español. Y en Italia, como en Francia, hablan derivados de esta lengua castellana, ¿no es cierto? De esta lengua latina, perdón, sería lo correcto, ¿no? Entonces hay derivados de esta lengua latina. Bueno, este es otro tema, ¿no es cierto?, para pensar. Bueno, no sé si pasamos un poquito de música. Pasamos un poquito de música, hacemos un breve descanso. Pensiero,
Bueno, sí, seguimos. Bueno, agradezco acá a uno de las oyentes, Susana de San Martín, que me dice que le gusta mucho el programa, está escuchando, un beso grande. ¿De qué se tratan los talleres? Yo los talleres los adapto al rol. Son talleres vivenciales del rol docente y en el Instituto Argentino de Seguridad estoy dando para en tercer año todos los chicos de tercero, estoy dando talleres del rol del técnico en seguridad y higiene en el trabajo. Esto tiene que ver para prevención y riesgos en el trabajo. Pero yo en todos mis libros digo un poco qué son estos de los talleres. Tengo un libro de 2007, que ya no me quedan muchos libros, y ahí doy programas de distintos programas, de distintos talleres, de docentes, talleres literarios. Adapto a cada rol, a cada grupo, a cada institución. Bueno, el Instituto Argentino de Seguridad está en Callao 262, ahí cualquier cosa se comunican y preguntan o piden que hagamos lo que les interesa, grupos del taller. Y tiene que ver, por eso digo, con la especialidad y el trabajo de la gente. Yo igual tengo una plantilla, un método general, que por ahí es la meditación, la relajación, es decir, combino algo de yoga, pero sobre todo lo hago con música, la relajación. Hago también que después combino regresión en el rol, en esta vida y en el rol, para ver uno cuando era más chico o ver cuál es la problemática de uno. Por eso estos talleres, en realidad, esto que estoy diciendo y dando, son de capacitación. También estos se pueden adaptar como terapia, es decir, para mejorar los vínculos, las relaciones. Pero yo creo que este movimiento de la psicología transpersonal, que en Estados Unidos en el 60 estaba Maslow, decía que son para promover salud, para promover armonía, para armonía y belleza. Por eso yo utilizo mucho en los jueguitos que hacemos o comentar, en vez de hablar tanto por ahí, bailar la bronca o expresar con el cuerpo, hacer una dramatización. Utilizo mucho el escribir o el expresarse en poesías o en aforismos, o cada aforismo es un verso, es un pensamiento. Entonces todo lo que vamos haciendo o diciendo, más que hablar o repetir, más que leer un capítulo, por ejemplo, una capacitación, que eso muchos no lo entienden al método, porque no es leer tanto. Después por ahí la gente va, busca, investiga y lee, pero yo no es que no obligo, y en general en los, por ejemplo, de literatura, yo no leo de otros. Yo hago que cada uno escriba lo suyo, si puede, aunque no sea poeta, y yo leo modestamente mis poesías, y por eso antes que la gente cree que era una soberbia. Yo amo profundamente a Alfonsina Storni y he leído de ella desde joven, y amo todo el teatro, y leía muchísimo cuando era joven, de Lorca y demás, y sin embargo yo creo que nunca he leído de ellos, porque no sé tanto de ellos tampoco, ni sé escribir como ellos, menos mal, porque ellos fueron ellos, cada uno. Y también leía de Juana de Ibarburu, de Gabriela Mistral, cuando era muy joven, porque me gustaban, pero yo nunca, por eso digo, no leo de ellos. Leía también en la secundaria mucho, investigaba de mitología, me apasiona todo eso, y ahora me doy cuenta porque me gustaban tanto saber algo de los dioses, que no sé ahora toda la historia de todo, porque no es tan sencillo saber mitología, pero hay gente que sabe mucho de mitología, los mitólogos, y realmente por eso es interesante. Bueno, estos talleres, ya digo, luego para los aplicados acá en el Instituto Argentino de Seguridad, al rol de estos chicos de prevención de riesgos en el trabajo, está en Callao 262. Y bueno, si no cualquier cosa, yo de mi teléfono 44320037. Miren también acá por internet que están mal o bien los libros, y bueno, pueden escuchar un poquito mejor algunos programas. Hay algunos invitados que también yo no sé mucho, pero amo a todos los terapeutas holísticos, los que aportan en el diagnóstico tradicional, como decía, psicológico. Yo creo que todos los Wilber es uno de los que vive actualmente, de psicólogo transpersonal, y que ha escrito muchísimos libros y que ha revolucionado todo el psicoanálisis ya a fines del siglo XX. Y bueno, ellos también le dan mucha importancia
importancia en el diagnóstico de personalidad, la carta natal o el aporte de los astrólogos, de los físicos cuánticos, en especial numerólogos, o también ahora se están usando en algunas empresas para hacer selección de personal, el estudio de la firma o de la letra. Y realmente yo creo que tenemos que integrar todos estos, formar un equipo interdisciplinar, porque si no cada uno sigue luchando, aislado en lo suyo y se cansa, como me pasa a mí, y porque el tiempo va pasando, y no está mal que el tiempo pasa, pero uno también se va poniendo más viejo, ¿no? Y al ponerse más viejo, bueno, empieza a tener algunos problemitas. El del 70 no le pasan cosas que no le pasaban en los 50. El del 50 le empieza a sentir cosas en el cuerpo y demás que no le pasaba cuando tenía 30. Y el de 30 le pasan cosas o le empiezan a pasar, aunque esté re bárbaro, que no era lo mismo que cuando tenía 15 años. Y así pasa todo. Es decir, hay eso de una evolución mental y hay toda una evolución física en cada ser humano. Y uno actúa como si no tuviera tiempo ni edad. Y a veces hace cosas que yo hago por mí mismo, como si tuviera 30 o 40 años. Cuando yo también en los 30 o 40 años ya laburé mucho y también estudié y trabajé. Y entonces, claro, no es lo mismo que uno que empieza tarde, digamos, o que empieza a los 40, 50 o 60 a trabajar en algo, o que empieza independiente, no es lo mismo que el que trabajó siempre en relación de dependencia. Tenía que adaptarse siempre, no es lo mismo el que trabaja solo, que tiene su propia institución, que el que tiene que adaptarse a una institución con sus normas, sus reglamentos, con distintas personas, respetar las jerarquías, aunque no esté de acuerdo, si no se tiene que ir, pienso yo. Entonces yo siempre respeté a los directivos, los inspectores, porque eran superiores en la escala jerárquica, aunque no estuviera de acuerdo. Y después me hacía amiga. Y de afuera sí, de la institución jerárquica, en una relación de amigos, podía retarnos, podíamos discutir por algo, pero ya estábamos como amigos de igual a igual, pero dentro de la institución yo siempre fui respetuosa. Por eso me da mucho dolor. Bueno, en general a mí siempre me respetaron y me siguen respetando. Nunca yo me sentí realmente que no me respetaron. Por ahí, a veces, yo pienso que no es que no me respetan a mí. Yo creo que la gente no está bien educada. Y yo creo el respeto por los mayores. Yo a veces digo, hay que respetarlo aunque sea porque es viejo, porque es mayor. Y esto no lo digo yo, ya lo decía Pitágoras, ¿no? Y todos los grandes filósofos. Respetar al padre. Nadie es perfecto. No podemos juzgar y retar y reclamarle a nuestros padres porque no son perfectos. Yo creo que tuve la suerte de tener buenos padres, buena familia, pero sé que no eran perfectos, ni mis tías ni mis tíos, aunque yo los amara, ellos me amaban profundamente. Bueno, tengo que decir también que conocí acá en la Feria del Libro, que termina el 11, algunas chicas que estaban al lado mío. El 10 de mayo es el último día que yo estoy en el stand de las provincias, Pabellón Ocre, 3024 el número, de 17 a 18 horas. Y el 11 vamos a estar todos los que quieran en el grupo Clamor, en la sala Alfonsina Storni, a las 14:30 para leer los poesías, los poemas cada uno, y vamos a presentar la última antología del Círculo de Letras Clamor. Bueno, acá estuve con Marina Sol, no sé si se ve. Ahí. Eso es muy alto, parece. Bueno, no importa. Digo lo que es. Marina Sol es arquitecta, fíjense todo lo que sabe. Terapeuta natural, armonizadora, hace spa terapéutico holístico. Tiene creo que un centro, Marina. Teléfono 4642-3814 o al 15 44 75 35 49. Está en Capital Federal, me dijo que tiene un centro. Pueden verla www.marisol-terapeuta.com.ar o marinasolterapeuta@yahoo.com.ar.
conoce terapias de cuerpo, mente y alma, le gustó un poquito de lo que yo hablaba, tenía un libro ahí presentando, spa para la salud y calidad de vida, hace sanación pránica o energética, ayuda en cambios de polaridad, alineación energética para sanar estrés, insomnio, arritmia, presión, pánico, fobia. Masajes terapéuticos, equilibrio energético, hace reflexología, contractura, buenos dolores, aplica esto de la psicobioenergía, da charlas también ahí de autoayuda, autocontrol y conocimientos para cambios internos, psicotrónicos, cambios a través de subconsciente, medicina del hábito y feng shui, bueno, radiestesia, geobiología, transformación. Yo a mí me duele cuando veo esto, que este arquitecta sepa más que una psicóloga de la U. Por ahí tienen que saber distinto, pero los psicólogos tienen que saber algo de todo esto. Yo investigué algo de todo esto, pero fuera, después de la facultad y fuera de tener 2 títulos de la U. Entonces hay que incorporar estos seminarios, estos talleres que yo propongo. Con los talleres también podemos ayudar. Ella acá tiene su método de alineación energética. Yo también aprendí algo, descubrí de los chakras y soy reikista. Y bueno, también utilizo todo esto. No lo digo, no comercio con esto porque me paro, me tengo que parar en otro lado. Entonces me paro en la psicología transpersonal y tengo que dar por eso base a la psicología, claro, como ciencia. ¿Y por qué? Porque tengo los títulos realmente oficiales, entonces creo que sería un desagradecimiento y una ignorancia si me parara en otro lado, ¿no? Y si cobrara por otras cosas. Yo sí tengo que cobrar, pero como psicóloga, me parece, no sé, profesional de eso. Bueno, entonces Marina Sol, ya dije, también conocí a otra chica que tenía un montón de libros, como 20 libros de música, docente, que enseña la música en forma muy entretenida, www.musicando.com.ar o info@musicando.com.ar. Está en F /oblicua, ¿no? Musicando interactivo. T / musicando WIT, WITT. Bueno, esta es otra, ahí pueden averiguar musicando, que es la profesión. Bueno, conocí también a Rita Jonas, lástima que vive, me dijo, en Citibel, camino a La Plata, celular 299 59 56 484, es directora zonal de CIPEA, Citibel, Argentina, es poeta, es escritora, cantautora, artista. En el email ritajonas50@yahoo.com.ar y en F está Rita Jonas. Está en la Academia para Artes y Cultura. Está registrada, aparece la UNESCO, aprobada también esta asociación que tiene ella de cultura y de arte, en fin. Yo digo, bueno, que a veces se confunde que pareciera que solo cultura el arte. Para mí es un error. Cultura es todo el avance tecnológico, para mí, toda la física, todo está dentro de la cultura del lugar o del país. Para mí son fenómenos culturales. Así que sí, todos los filósofos y todo, no solamente hacen cultura, por eso los artistas, para mí. Bueno, espero feliz fin de semana y será otro programa nuevo en el próximo sábado de 15 a 16 y ustedes nos pueden escuchar siempre en abastoradiotv.com.ar, radio de internet.